Excelente, excelente, porque aparte tocaste un punto que no mencioné, no sé si me pasó, pero es importante, que tiene que ver con esto de los cambios en la economía global. Ahora voy a específico a lo que decías, pero estos gobiernos también hicieron todo lo que hicieron porque estuvieron en un momento de economía global, digamos, donde la exportación de materias primas garpaba mucho. Entonces tuvieron, digamos, un crecimiento económico a tasas históricas. Uno recuerda, bueno, los años del kirchnerismo en Brasil o en cualquier país, fueron años hasta el 2008, 2009, hasta esos años de crecimiento económico en todos los países impresionante. Se avanzaba, se redistribuía, pero también porque había, digamos, ingresos importantes, porque los estados tenían ingresos importantes, básicamente porque el precio de los commodities, como se llama, de las materias primas de exportación, eran altísimos. Entonces, tenían mucha caja. ¿Qué pasa? En el año 2008-2009 empieza lo que se llamó en ese momento la crisis, era una crisis mundial, ¿no? Una crisis económica mundial, que obviamente afectó con fuerza sobre todo a Estados Unidos, Europa, pero que también tuvo sus coletazos en América Latina, y ahí empiezan a bajar los precios de los commodities, de la soja, del petróleo. Bueno, la cuestión es que ahí había que cambiar la política económica, porque ya no había tanta caja para repartir. Y ahí, bueno, algunos gobiernos más o menos la pilotearon y otros ajustaron. Y esto es verdad. Cuando Dilma asume en el año 2014, primero nombra a un ministro de Economía, que se llamaba Joaquín Levy, que era un tipo neoliberal, digamos, con ideas neoliberales, digamos, que no venía de ideas progresistas. Y fue muy criticado por la izquierda, por los movimientos sociales en Brasil. Y después implementó, como decía acá, ¿cómo es tu nombre? Verónica, un ajuste fiscal. Había una política clásica de ajuste. Y eso por ahí ahora se pierde de vista, pero está bueno mencionarlo, digamos, como esa tibieza de algunos gobiernos en los momentos más difíciles terminó, digamos, por elegir recostándose hacia las políticas, sobre todo económicas, más tradicionales. Y ahí menciono otro punto que no dije, pero que también me parece importante en este ciclo progresista, que decía, bueno, los definimos como ciclo progresista para, digamos, sintetizarlos de conjunto, pero hacia el interior hay distintos proyectos también. Y ahí tuvimos, me parece importante remarcar, quizás dos proyectos diferenciados en estos gobiernos progresistas, que si no lo mencionamos parece hasta contraproducente, porque muchas veces se analiza a todos estos gobiernos y se los pone como a todos en la misma bolsa, y hay sus diferencias. Y ahí decía dos proyectos distintos. Uno, que por ahí se lo denominó neodesarrollista, que tiene que ver con gobiernos que impulsaron cambios importantes, mejoras, inclusión social, pero siempre en los marcos del sistema capitalista, digamos, ¿no? Nunca cuestionaron al capitalismo en sí como sistema, digamos, claro, y muchas veces estos mismos gobiernos, presidentes o líderes, ellos mismos decían, bueno, nosotros apostamos a un capitalismo más humano, a un capitalismo serio, a un capitalismo bien administrado. Entonces, bueno, tenían ese techo, digamos, de hasta ahí. Por lo menos para los que creemos de que el capitalismo en sí es injusto y tiene en su esencia, digamos, la desigualdad y la injusticia, bueno, creo que ahí, en esa propuesta estratégica, se quedaron como a mitad de camino. Y otros proyectos, sobre todo Venezuela y Bolivia, y al principio Ecuador, pero después ya no, propusieron de alguna forma construir otra cosa, cambiar de raíz, transformar de fondo y pensar una sociedad diferente. En Venezuela, por ejemplo, se le llama socialismo del siglo XXI o socialismo bolivariano. En Bolivia a veces le dicen socialismo más comunitario, ¿no? Pero bueno, y se intentó, sobre todo en Venezuela, la experiencia, quizás hoy no da tiempo, pero bueno, es muy interesante la experiencia del Estado comunal, de las comunas. En Venezuela se está construyendo, ahora obviamente con más dificultades, pero desde el año 2006, un Estado nuevo,
una nueva institucionalidad. Chávez lo que propuso fue derribar, destruir el Estado actual y construir un Estado distinto. Ese Estado distinto se construye en todos los lugares, en los barrios, en el campo, en cualquier lugar. Se arman consejos comunales, esos comunales se agrupan en comunas y esa idea es construir un Estado comunal que se autogobierne. Son los mismos vecinos y las mismas vecinas las que deciden cosas que antes decidían, por ejemplo, las alcaldías. Por ejemplo, los consejos comunales en Venezuela definen los proyectos de construcción de la vereda, de, no sé, distintos proyectos de infraestructura o de lo que sea en los barrios que antes lo decidía el alcalde. Bueno, ahora se decide los propios vecinos y vecinas en los consejos comunales. Eso es transferir el poder, eso es empoderar y eso es construir una nueva institucionalidad. Obviamente con sus errores, obviamente con las limitaciones y como una cosa embrionaria, ¿no? Como una cosa de gestación que recién empieza a caminar y obviamente construir una sociedad nueva, un Estado nuevo, no se hace ni en 10, ni en 15, ni en 20 años, y menos en este contexto mundial. Pero sí hay una propuesta de construir otra cosa. Si bien todavía en Venezuela, en Bolivia sigue, digamos, manejándose a través del sistema capitalista, no económico y muchas otras cosas, sí está como, bueno, la propuesta de construir otra cosa. Y a eso iba en esto de que, bueno, dentro del ciclo progresista también hubo ahí las diferencias de proyección, ¿no? Y de proyectos estratégicos. Y sí, está bueno, como le decía Verónica, también mencionar de que los mismos gobiernos progresistas tuvieron que implementar políticas más de ajuste o más clásicas cuando, bueno, ya la bonanza económica se había terminado. Allá hay alguien. Yo me quedé pensando en lo que decía de Lula, de que está procesado, que es por ahí militar, incluso si lo entendí mal. Qué raro porque él está procesado y está limitado a seguir creciendo su poder o seguir con su gestión como corresponde. Ahora, qué loco nosotros que ya votamos a un presidente que estaba procesado y no precisamente por un departamento, en el caso de él. Digo, obviamente son cuestiones totalmente diferentes, pero qué loco, no sé por qué, viste, la situación de qué diferente, qué tan diferente, obviamente son otras leyes, otras normas que ponen determinadas cosas, pero nosotros ya decidimos quién nos votar cuando empezaba. Acuerdo. No, sí, es verdad, y ahí creo que tenía que ver con eso. Disculpame, no, porque yo en 2015 cuando estudiaba Derecho, o sea que ya sabíamos nosotros a quién íbamos a votar, porque yo no lo hice ni sabía, se nos marcaba bien hecho, lo legal, que tuviésemos cuidado con lo que se nos venía. Bueno, puedo decir que pasó todo lo que lo dijeron, pero qué loco porque limitar a alguien que gestione desde un lugar o desde otros intereses y nosotros, por otro lado, somos una nación que estamos en esa época, está procesado, no por un departamento. Pero a Sí. mí me parece que son más similitudes que diferencias, o sea, cómo opera el Poder Judicial. O sea, en Brasil diciendo no tengo pruebas, tengo convicciones, y en Argentina se ve también como el Poder Judicial. O sea, lo que yo veo es que sí hubo corrupción, pero no les interesa combatir la corrupción, les interesa combatir un determinado dirigente o determinado. Me parece que ahí se asemeja por más de estas diferencias. Sí, las dos creo que apuntan al rol del Poder Judicial o del sistema judicial, ¿no? Que cómo juegan y para quiénes juegan, sobre todo, ¿no? A veces el término la justicia por ahí como que nos queda un poco grande para los sistemas judiciales que tenemos. Y sí, obviamente es difícil por ahí generalizar porque cada caso es cada caso y uno ve a veces por ahí condenado que sí, se la merecía, amigo, ¿no? Como que uno ve, por ejemplo, hace un mes y medio, tuvo que renunciar el presidente de Perú, que se llama Pedro Pablo Kuczynski, empresario también de la Liga de Presidentes Empresarios. Unas cosas escandalosas, se lo escuchó en un audio, el tipo comprando votos en el Congreso, en ese favor que... Normal, ¿no? ¿Cómo? Normal de la parte empresaria. Sí, por eso. Es normal. Ella dice, bueno,
los que tanto tienen y bueno, es raro, ¿no? Como decía Mafalda, ¿no? El que amasa una fortuna es porque algunos hizo harina, ¿no? Así que, por eso digo, perfecto, de acuerdo con lo que vos dispuso, pero también intensificar y profundizar el tema del neoliberalismo, ¿no? que es perverso y diabólico, con todas las cosas. Eso es lo que tiene que tener bien en claro. Yo creo que más que la juventud, más que nosotros ya que somos grandes, ¿no? La juventud tiene que tener bien en claro qué es el neoliberalismo, qué es lo que hace y de dónde viene. De dónde viene el imperialismo, ¿no? Que acecha a toda Latinoamérica. Eso ya lo sabemos, y si no, refrescar la memoria con los bombardeos que hay en el mundo, históricamente, ¿no? Esa es la parte que yo digo, la parte, digamos, del imperialismo, la parte neoliberal, cómo se maneja, para entender bien en claro, que todos entiendan claro qué es lo que pasa y de qué manera operan ellos, con un plan sistemático que viene bajado desde Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Es lo que me parece a mí para todos los jóvenes. Nosotros ya somos grandes, la experiencia ya la vivimos, esta película la vimos. Entonces, para que no vuelva a pasar, lo que tiene que tener bien en claro es repasar la historia, tanto la historia argentina como la historia mundial. Y trabajar sobre eso. Y después, bueno, la unidad latinoamericana, como vos decís, el progresismo, que es lo que realmente va a llevar adelante los países como, con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas. Ese era mi punto de vista, quería decirlo. Gracias. Disculpen que haga de ogro en este momento. Queremos seguir hablando de progresismo, pero nos corren por derecha, porque hay otra jornada a continuación y están todos esperando. Si alguien quiere hacer una muy breve pregunta. Sí, cuando dijiste que Cuba estaba dentro de un país progresista, ¿desde cuándo y cómo fue el desarrollo? Desde el 1 de enero de 1959. Acá, ¿cómo es tu nombre? David. Pregunta por Cuba y específico. Por sus problemáticas históricas que tuvo con América. Claro, bueno, no da tiempo para hablar de 60 años de revolución. Ahora nos cubana. sentamos abajo, Pero comemos bueno, mate y seguimos hablando. Sí, después lo seguimos charlando, pero en concreto a lo que digo en esa parte tenía que ver con que Cuba, que en realidad no fue parte de este ciclo progresista, porque viene desde hace 6 décadas, pero sí fue y es aliado, ¿no? Digamos que, y fue el faro, tal cual fue el faro, que también se mantuvo, y el único que pudo resistir a todo lo que siguió después, digamos, ¿no? Salvo el sandinismo en Nicaragua unos años. Que sigue resistiendo, porque sigue. Que puedo decir que sigue resistiendo, y que nada, que si pueden ir a Cuba está buenísimo. Bueno, Seguimos ahora abajo. seguimos abajo, El que quiere- ocupamos ahí el espacio de la biblioteca o del centro. Aunque Así que, bueno, amontonadito, muchas gracias pero a todos entramos. por